si me pueden confirmar si ya andan por ahí las compañeras, si se pueden ir integrando. Bueno, ya vemos que ahí viene Jessica Cermeño, muy seria Jessica, pero ahorita le arrancamos una sonrisa a nuestra querida Jessica Cermeño, que ya se está incorporando y que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí un poquito más temprano. Feliz de estar con ustedes. ¿Qué tal, Violeta? Hola, muy buenos días, Jessy. Ya no nos habíamos visto, creo que desde el 8 de marzo, ¿verdad? Ay, es que luego las actividades de los periodistas son muy complicadas, pero aquí estoy hoy. Antes de que te vayas allá con el Cristo de Iztapalapa, ¿verdad? Casi, 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 casi. Pues sí, y ya está por aquí también Daniela Pastrana, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Daniela. Hola, muy buenos días. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? ¿Ya lista? Sí, aquí peleándome para quitarle el sonido de todas las demás cosas de la compu. A veces soy muy torpe, pero ahí voy. Bueno, así somos los jurásicos, mi querida. Siempre andamos ahí batallando con estas cosas. Pero bueno, y Luisa se va a incorporar en unos minutos más. Estás terminando una reunión que tenía y en unos minutitos se estará incorporando con nosotras y con nosotros. Pero si les parece, pues vamos entrando en materia de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Y si les parece, pues es este primero que le llamamos el combo estratégico del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica. Me parece que el presidente López Obrador, este último, entre el mes de marzo y el mes de abril, pues con anuncios importantes, importantes y que van a repercutir en la economía de nuestro país, va perfilando como su estrategia, parte de su modelo económico, y primero que inició con el lanzamiento pues de esta ley minera, una reforma profunda, profunda a la ley minera en nuestro país y que estará, además entrará a debate la siguiente semana ya en la Cámara, en la discusión sobre esta ley. Y después, pues también nos sale con la sorpresa de que pues hicieron la negociación con Iberdrola y le compraron 13 plantas y entonces pues México ahora tiene, pues estará administrando a través de la Comisión Federal de Electricidad el 54% de la energía eléctrica, que era parte de los objetivos que tenía esta administración. Y ahorita esta cumbre con países de América Latina y el Caribe, que también una cumbre interesante y además apostándole a cómo enfrentar la inflación y alianzas y acuerdos. Me parece también como una opción C a la OEA, a la CELAC, porque hay países dentro de la CELAC pues, que no tienen coincidencia con los países que tienen una corriente más de izquierda. Así que pues está abriendo el presidente, me parece, un plan C y esta alianza pues me parece importante. ¿Cuál es tu valoración, Daniela Pastrana? ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que alcanzas a leer de estas señales que va dando el presidente López Obrador? Gracias, Ernesto. Sí, pues es muy interesante, como dices. Y yo, mira, yo creo que lo hemos estado viendo. Él, por lo menos en el tema económico, ha dado muestras de ser un buen malabarista. Igual puede ver hacia los empresarios que hacia las personas más pobres, igual puede ver hacia el norte que hacia el sur, que hacia China. Y ahí va malabareando con unas cosas que nos gustan, otras que no, y luego les da la vuelta y sale con esto, ¿no? O sea, de pronto tenemos estos acuerdos que decimos está bien o mal lo de Tesla, está bien o mal la mirada hacia el norte, pues bien, obviamente para las cuestiones generales de la economía de México, mal para quienes de pronto tienen una visión más crítica sobre estos modelos desarrollistas. Y ahora vemos, pues de pronto da la vuelta y entonces gira hacia el sur, que es una cosa que ya había hecho. No sé si recuerdan hace un par de años, cuando también después de una reunión de la CELAC, pues tuvo unos acuerdos importantes también para la región, no solo con el tema de las vacunas, sino con la creación de una estación incluso espacial. También se ha hablado en algunos momentos, el presidente no ha estado de acuerdo, pero también se habló de una moneda única como tratando de hacer un bloque.
entre los países de la CELAC. Y él siempre, pues eso sí es una cosa que llama la atención y que ahora que yo he estado también en los países del sur llama mucho la atención, pues siempre incluyendo a Venezuela, a Cuba, a pesar de que no le gusta a Estados Unidos nada y a pesar de muchas cosas, siempre está con esta mirada de que no, pues de que no se puede hacer acuerdos si no se incluye a todos los países, incluso con los que está, digamos, los que han tenido esta guerra ideológica, económica, política tan fuerte, ¿no? Entonces, lo que hizo y lo que están planteando ahora, por lo que vemos, es una serie de cosas que dan continuidad a la política que tuvo en la pandemia con las vacunas, y que a mí me parecen pues muy positivas. Bueno, yo por supuesto siempre estaré más hacia el lado de las políticas que engloban al sur y no al norte. Entonces a mí me parece que esto, junto con, como dices, lo de la ley minera o como también lo de Iberdrola, pues nos dan aire a quienes a veces miramos con recelo muchos de los acuerdos que se hacen en los tratados comerciales hacia el norte. Lo de la ley minera, que ya ahora sí ya tuve chance de ver su programa, y además he estado platicando con otras personas que tienen mucho tiempo en el estudio pues con esto, de lo que se necesita. Es una cosa muy importante, a pesar de que no es retroactiva, a pesar de que no va a afectar directamente muchas de las cuestiones que ya están, o sea, que ya estamos viviendo, sienta también precedente y para lo que viene, pensando ya, y creo que eso es lo que está haciendo, tratando de dejar ya los últimos amarres para quien lo suceda, aunque sea de su propio partido, pues no pueda tampoco desbaratar estos giros que no son giros, que son parte de la política que ha buscado para, pues para disminuir la brecha de desigualdad y para recuperar el control estatal de ciertas cosas que se dejaron durante 30 años a la iniciativa privada abiertamente, casi de regalo, como el tema de las minas, o sea, era cero beneficios para el país, todo regalo, todo concesionado, ¿no? Y entonces un poquito recuperar la gestión estatal. Entonces ese sería el primer comentario, creo que es una buena noticia este combo, creo que da continuidad a lo que ha estado haciendo, que lo vimos desde que hizo sus recorridos para conmemorar la independencia, y en cada recorrido tenía a un presidente o a un gobernante de Sudamérica, o algún líder de Sudamérica, y que iba hilando fino, ¿no? Y la fino hacia el norte, y la fino hacia el sur, y también hacia Asia, no lo podemos evitar, porque también ha tenido algunas cosas importantes con China, o sea, malabarea. Esa es una cosa que me parece hasta cierto punto muy acertada, porque no se casa con ninguna, ¿no? Entonces va avanzando en un sentido que pues finalmente nos tiene a nosotros en unas condiciones económicas un poquito mejores que el resto de América del Sur. Muchas gracias, Dani, y ya está con nosotros aquí nuestra querida Luisa. Muy, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias que te estás incorporando. Buenos días, disculpen la tardanza. Hola, hola. No, vamos iniciando y dijimos ya en un momento se incorporará, así es que bienvenida. Querida Jessie, pues esto que está ahorita comentando Daniela, de mirar hacia el sur con esta alianza bueno, pues es un combo, pero bueno, yo pondré énfasis en esta parte de la alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación, y bueno, esto me parece muy, muy importante que se dé previamente a que se vuelva a reunir el Banco de México, y lo que hemos visto es que el presidente permanentemente le manda
envía mensajes a la Junta de Gobierno del Banco de México diciéndoles, bueno, no hay de otra más que subir la tasa de interés, y bueno, el Banco de México de manera ortodoxa sube la tasa de interés y bueno, ya está pronosticado que la vuelva a subir en su próximo encuentro que tendrá. Y bueno, pues esta alianza que está impulsando el presidente López Obrador, ¿consideras que iría en otro sentido, ¿no? De buscar alternativas distintas a esta ortodoxia neoliberal, porque todavía sigue siendo así este planteamiento desde el Banco de México? Ha dicho el presidente, no me meto ahí porque es autónomo, pero sí deberíamos de buscar alternativas. ¿Tú consideras que iría en este otro sentido, además de esto que decía el propio presidente de fortalecer este pues sueño bolivariano de integración latinoamericana? ¿Cuál sería tu valoración en un primer momento, querida Jessie, sobre este tema? Bueno, es que la verdad es que el Banco de México se ha convertido en muchos sentidos en esa piedra de toque que podría dejarles, digamos, a los opositores de Andrés Manuel López Obrador si él incursionara de alguna manera a afectar a la autonomía del Banco de México, pues es como cumplir todas las expectativas de la oposición para decir, miren lo que está haciendo el presidente. Por eso ha sido, me parece, tan cuidadoso específicamente con la autonomía del Banco de México. Y concuerdo contigo querida Violeta, que es esta alianza que además se la presentó como una iniciativa desde México para tratar de paliar la inflación. Sí, él está buscando, digamos, de alguna manera, como ya lo dijo Dani, concuerdo con ella, la integración con América Latina, y lo ha dicho en varias ocasiones. La verdad es que no es un secreto para nadie, tampoco es un secreto la opinión que tiene sobre la OEA, y tampoco lo ha explicado él en sus conferencias matutinas, la idea que tiene sobre cómo Estados Unidos maneja la situación económica, digamos, de América Latina. Me parece que ha sido muy claro. Yo también creo que está buscando otras opciones viendo hacia América Latina, pero también hay que decirlo, como bien dice Dani, si bien está con América Latina en esto, también hemos visto prácticamente en el último año cuántas visitas de Anthony Blinken, del secretario de Estado a Palacio Nacional, incluso la visita que hace John Kerry el pasado 21 de marzo, el enviado del clima de Estados Unidos para limar asperezas. También hay un acercamiento fuerte con Estados Unidos en algunos temas que, aunque ha habido algunas, digamos, el presidente López Obrador también ha expresado su molestia por algunos juicios estadounidenses, sobre todo en el caso de los republicanos. También vemos que hay mucha colaboración en este sentido con Estados Unidos, y me refiero sobre todo a lo de la ley minera, porque en el caso de la ley minera, que ya yo sé que ustedes la han revisado y que además incluye cosas muy interesantes, porque no es solamente la ley minera, ¿no? Son cambios a 4 leyes mexicanas, porque también se está tratando de incluir el abastecimiento del agua en varias zonas, porque hay que decirlo, la minería afecta directamente al agua en cualquier lugar donde se encuentre, ya sea por contaminación o por utilización o por lo que sea, digamos, cambia toda la estructura del ecosistema donde se encuentra la actividad minera. Entonces, lo que se está tratando es que se analice, según la propuesta que se vaya a discutir, como bien decía mi querido Ernesto, en los próximos días, pues que también se tomen en cuenta otros factores, no nada más la explotación minera, y que no sea la minería la que tenga la mano, digamos, para definir todo sobre una comunidad, sobre un país, sobre un estado, y que ya no sean estos lotes libres, ¿no? Donde pues prácticamente si llega actividad minera es lo que tendría la prioridad y que ahora no se haga. Pero también es cierto, y hay que decirlo, si ustedes recuerdan la cumbre de América del Norte, cuando vino el presidente Biden y después vino, bueno, que estuvieron aquí también el primer ministro canadiense Trudeau, uno de los temas más importantes fue el de los semiconductores, y fueron pues sí, muy diplomáticos todos en hablar de los semiconductores sin hablar del litio mexicano, ¿no? Porque si bien Estados Unidos y Canadá están con esto de los semiconductores es porque les interesa la materia prima de México, y me parece que ahí el gobierno mexicano les ha explicado, por lo menos que eso parece, que les ha dicho cuáles van a ser las condiciones, porque efectivamente el gobierno lo que ha dicho es que, y lo dijo el presidente López Obrador ayer que explicaba en su conferencia matutina toda esta transacción con Iberdrola, que lo que les interesaba era que México volviera a tener, el Estado mexicano volviera a tener la rectoría en los recursos. Yo nada más ahí lo que agregaría, que creo que es importante,
que se tiene que saber es qué va a pasar. Bueno, primero, cómo se va a pagar esto del fideicomiso. Yo sé que este fideicomiso con el que este fondo con el gobierno mexicano con el que se paga Iberdrola, tiene muchísimas inversiones, por ejemplo, acueductos en Sonora, acueductos en Querétaro, no es la única inversión, pero sí sería muy bueno saber nada más cómo va a estar esta transacción, sobre todo en el caso de la CFE, que en algunos otros temas no ha sido del todo transparente, que creo que eso sería importante para saberlo y conocerlo, ¿no? Qué es lo que va a pasar con eso. Y pues nada más creo que sí estamos viendo como un cambio, digamos, obviamente totalmente distinto a lo que planteaban los gobiernos anteriores. En el caso de minería, yo celebro que específicamente en el caso del agua ya se tomen las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Digamos, que sean los dos temas importantes en el mismo núcleo, que no sea nada más privilegiar la actividad económica como hicieron otros gobiernos, que ya sabemos los resultados. Por eso yo cada vez que veo los anuncios del tren de la salud de Grupo México me da como algo aquí, porque digamos que sabemos lo que ha hecho Grupo México con todo el agua de Sonora y todo lo que ha causado. Entonces, que son pequeños paliativos que están tratando obviamente la industria manera de verse mejor ante la sociedad después de lo que ha ocurrido, pero definitivamente me parecen cambios importantes. Habrá que ver cómo se resuelven, y hasta creo que Iberdrola terminó, por lo que veo en las notas económicas, que están contentos con el deal, con el acuerdo que hicieron con México, ¿no? Después de que parecía que se iban a pelear a morir, ¿no? Por toda la autogeneración que estaba viendo, sobre todo en Nuevo León, y que ahora hayan terminado en buenos términos. Pues habrá que ver cómo se traduce eso ahora con la CFE, ¿no? Eso es lo que creo. Gracias, gracias, mi querida Jessica. Luisa Cantú, bienvenida, qué bueno que ya estás por acá. Mi querida Luisa, pues este combo del que estamos hablando y que ahorita reseñaba un poquito también Jessica, pues estos tres jonrones que se aventó el presidente Andrés Manuel López Obrador en poquitos días. Introduce la ley minera y hace el anuncio de la compra de 13 plantas, el 80% de las plantas que tenía Iberdrola, el 80% se las vende al Estado mexicano, son 6,000 millones de dólares, 120,000 millones de pesos. No es una cifra menor. Ya decía ahorita Jessica, pues nada más que clarifiquen bien cómo está ese asunto de los dineros y de dónde sale la paga. Ya explicamos un poco eso al respecto en el inicio. Y la cumbre con los países de América Latina y el Caribe. Y esto además nos parece interesante. Les comentaba a las compañeras antes de que te incorporaras que pues también yo lo podía ver como el plan C del presidente López Obrador en lo que toca a América Latina y el Caribe. Es decir, en la OEA nada que hacer, en la CELAC hay avances, pero no tantos, porque hay países que tienen presidencias muy conservadoras y que se oponen a esta corriente más de izquierda que tienen estos países que se reunieron en esta cumbre. Así que el presidente pues se está reuniendo con estos mandatarios. Se anuncia ya un encuentro presencial en Cancún próximamente, y pues es un combo de 3 decisiones que van a tener que ver y que repercuten en la economía y en las finanzas de nuestro país. Regresarle prácticamente la rectoría al Estado, particularmente en las dos iniciativas iniciales, la ley minera y la Comisión Federal de Electricidad, con esta negociación de Hildebrando. ¿Qué decía al respecto? Gracias, pues está difícil aportar algo más a estos resúmenes tan claros que han hecho y primeros análisis. Espero no ser reiterativa, pero bueno, digamos, solo acotar que una de las palabras claves en todas estas transiciones que está planteando como abordar, o a las que está planteando subirse, digamos, el presidente López Obrador, porque al final en esta discusión, digamos, de soberanía y seguridad alimentaria se habló también de fertilizantes, de energías, ¿no? De protección del medio ambiente, de transición energética, como que todos los temas tienen que ver con las transiciones que todos los países tenemos que hacer, justo para cuidar el medio ambiente y cuidar a nuestras poblaciones. Y creo que la palabra central
en esta discusión para el presidente López Obrador es soberanía, y con soberanía se enfrenta, digamos, a estos pues organismos multilaterales de los que ya hablaban, que han protegido a las potencias y no necesariamente a los pueblos de América Latina. Y a mí lo que me parece como más interesante es esto que pasó con las plantas de Iberdrola, porque hay además como otras pistas que nos indican que es el camino correcto y que justo además han mostrado como la incongruencia de muchas de las personas críticas a esta política, ¿no? Para empezar, bueno, ayer o antier los análisis iban, digamos, en la crítica a esta política con las compras de las plantas de Iberdrola, diciendo que Iberdrola se estaba deshaciendo de plantas chatarra, ¿no? De plantas que ya no eran importantes. Digo, 2/3 partes de sus plantas eran de ciclo combinado, ¿no? O sea, 16 de las 24 que tiene nuestro país. Entonces, así como chatarra, o pues, si eran chatarra, entonces fueron chatarra todo este tiempo y nadie dijo nada. Pues no que eran energías limpias, no que ese era el futuro en el que tendríamos que haber invertido y cuidado a nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante esto. Decir que no, pues, supongo que lo han dicho aquí, pero que no desaparece, digamos, la presencia en la inversión de Iberdrola, solo se achica para que no tenga preponderancia, porque digamos que esa empresa española tenía el 50% de la generación de energía y entre todas las que siguen, menos de otro 20%, ¿no? Entonces, sí era un actor muy importante y ahora le estás quitando, digamos, el 80% de la capacidad de ponerte condiciones, pero no la presencia en tu país. Entonces, eso me parece muy importante. Es, digamos, sí, quitarle plantas para fortalecer a la CFE, pero también quitarle dinámicas de mercado, ¿no? No pagaba las tarifas de porteo, como ya hemos hablado aquí en este espacio, costo que asumía la CFE, no pagaba el costo de las plantas de respaldo, puesto que algunas de las energías limpias, tiene 6 parques eólicos Iberdrola, pueden ser inestables, eso lo pagaba también la CFE, ¿no? Y la CFE pagaba siempre, antes de la reforma eléctrica, la prioridad a la generación de todos los privados antes de del Estado, ¿no? Entonces, digamos que es un combo que justo le quita mucha preponderancia y ahorra dinero, ahora que decían del equilibrio ahí económico. Y bueno, nada más decir que digamos que esta apuesta por la soberanía acaba de tener un resultado apenas en febrero de este mes. Digo, ahorita que poníamos el combo, pues también meter a Pemex, ¿no? Se criticó un montón las 5 refinerías rehabilitadas, se criticó un montón Dos Bocas y obtuvimos por primera vez un rendimiento neto positivo en el 2022, ¿no? Digo, también salieron ahí a decir, bueno, es que el crudo estaba carísimo y demás. Pues sí, pero es una combinación de factores que hicieron que Pemex no perdiera por primera vez en 10 años, sino que ganara dinero, ¿no? Lo que se esté haciendo es parte, digamos, de una serie de factores que han dado resultados en nuestro país, por lo menos en política económica. Que estamos cargando todavía durísimo con decisiones anteriores y reformas anteriores, pero se están ahí mitigando, digamos, a este momento, ¿no? Yo creo que, pues, digamos que todas las decisiones que se están tomando conjuntamente son congruentes con esta palabra, con soberanía, y pues me parecería importante decir que justo todas las personas de oposición que critican a estos esquemas, pues deberíamos voltear a ver a Finlandia, Suecia, la propia Francia, ¿no? Quienes querían un Macron mexicano, porque esas son las decisiones que están tomando, ¿no? Trayendo, digamos, soberanía y seguridad en los insumos indispensables. Bueno, lo alimentario es así absurdo reiterarlo, pero también los energéticos. Y parece que la política, aunque a mucha gente no le guste, va dando resultado. Estoy de acuerdo con lo que decía ahorita, ya no alcancé a escuchar a toda Dani, pero lo de que deben transparentar obviamente cómo se están haciendo estas inversiones, por supuesto, ¿no? Es parte del balance de la política que tendremos que seguir, pero lo que yo veo es por lo menos congruencia en lo que siempre se nos anunció y lo que se peleó, y como dices, un plan C, porque también sabemos que Iberdrola básicamente trabaja con la política de puerta giratoria y de cabildeo, y todas las demás formas de hacerlo fueron bloqueadas, ¿no? Hace rato estaba escuchando al doctor Ángel Valderas Puga diciendo que hubo creo que 400 amparos en total de Iberdrola con todas las acciones anteriores que se intentaron, ¿no? Y que, bueno, además dejaron pues cabilderos y aliados en todos los poderes y efectivamente todos los intentos o muchos de los intentos anteriores hasta que la Corte ratificó, digamos, esta reforma a la ley de la industria eléctrica fueron frenados en diferentes poderes, que eso también se puede conectar ahí con las redes de poder cuando hablemos del INE, pero bueno, entonces creo que al final es un plan C justo, que a mí me parece congruente con el discurso de lo que se buscó,
Y pues también interesante en un momento, digamos, como de contexto histórico que acabamos de tener, que es la expropiación petrolera, porque justo me parece increíble que siempre aplaudimos desde todos los partidos, ¿no? Y es el gran como ídolo del PRI, Lázaro Cárdenas, por haber enfrentado, digamos, a muchas potencias económicas desde con su política de asilo a la energética. Y es como un capítulo muy emotivo de nuestra historia, como no sabemos ahora si es verdad o no, ¿no? Pero esto que dicen de que hubo gente que fue a dar sus gallinas y joyas para terminar de pagar esta deuda con tal de recuperar dignidad y soberanía. Y entonces ahora que se toman acciones, digamos, con este paralelismo, también es una cosa que se critica, ¿no? Yo veo así como mucha incongruencia en las personas que se están oponiendo a esto y pues pequeños resultados que me da luz o espero de lo que podría venir si esto se continúa en el mismo sentido. Muchas gracias, querida Voy a Luisa. decir algo de eso. Bueno, una cosa pequeña que creo que es importante. Con esto de la soberanía y sobre todo viendo las condiciones en las que están varios países de Sudamérica, o sea, el caso de Argentina realmente es crítico. En el tema de la inflación estaba arriba del 100%. Yo pues acabo de estar en Venezuela y de verdad está quebrado, o sea, quebrado, o sea, no hay dinero para pagar al servicio público. ¿No? O sea, si aquí piensan que estamos en la autoridad republicana, no les quiero contar cómo están los funcionarios en Venezuela. Entonces, creo que es importante tener claro que cuando hablamos de recuperar la soberanía, la rectoría del Estado y todas estas cosas, son procesos largos. Porque lo que ha pasado en muchos de los países en los que ganan gobiernos progresistas es que se espera que cambien las cosas muy rápido y luego vienen muchas decepciones. Grandes decepciones, rápidas decepciones, porque no se modifican y porque no se busca más. No solo son estas demandas, llevamos cuántos, 2 años, los primeros 2 años del gobierno que todas las calificadoras lo reprobaban, ¿no? Y ahora resulta que pues no era tan malo lo que se estaba planteando, y una serie de cosas que son importantes tener claras, porque no solo es eso, o sea, también enfrentan, por ejemplo, todos estos juicios internacionales, económicos, por lo que se firma en los tratados de libre comercio, y que a la hora que un país aplica sus leyes, pues las empresas pueden poner demandas contra México, tenía como 12, y unas realmente millonarias, ¿no? O sea, por cancelar algunos de los proyectos extractivos. Entonces, creo que sí es muy importante ir generando, no generar demasiadas expectativas. Para empezar, necesitamos que pasen las leyes, que pase la ley mineral, porque no solo es o sea, no solo es que se presente, sino que pues la industria tiene amigos poderosos en el Senado, en el Congreso, ¿no? Entonces, pues las peleas son duras, siempre las peleas son duras, y primero se necesita que avancen las iniciativas, pues ya vimos esto del INE, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no sé, Lorenzo Córdoba no sé cómo es que ha logrado generar esa percepción en un sector de la población de que si no es él no hay democracia, ¿no? Pero entonces, primero tiene que avanzar estas cosas y luego tienen que tener un tiempo para madurar. Y las condiciones de los países, estos que están integrándose, son muy desiguales, o sea, no las mismas condiciones de México, que de Argentina, que de Perú, que de Chile, que de Venezuela, que de Colombia. Ni en términos de economía, ni en términos de industria, ni en términos de gobernabilidad que tienen los países. Entonces, ese tipo de cosas, aunque son iniciativas importantes, hay que verlas siempre con los pies en la tierra, porque requieren como la convergencia de muchas cosas, y son cambios que van a ser lentos, o sea que digamos desde mi perspectiva en la posición o en la dirección correcta, pero que no es que vayamos a ver esos resultados, y eso es importante porque se necesita que quien llegue en 2024 acá o quien llegue en los siguientes, en los procesos electorales en los otros países, pues tengan un mínimo de continuidad. O sea, que sí tengan, o sea, y sí necesitamos irle poniendo, como les decía hace una semana, pues las varas más altas a quienes intentan ser candidatos presidenciales, ¿no?
porque necesitamos también que eso vaya teniendo esas políticas vayan teniendo continuidad. Y ya. Muchas gracias, Dani. Pues yo le iba a preguntar a Dani, entonces ya no le pregunto a Dani, le pregunto a Jessy. A Jessy, muchas gracias, Dani. Pues sí, justo esto que está diciendo ahorita Dani, me parece que es lo que sigue, ¿no? Es lo que sigue esta batalla fuerte que se va a enfrentar en las próximas semanas. Digo, la discusión de la ley minera, por ejemplo, en particular, pues inicia la próxima semana en la Cámara de Diputados y bueno, hay ya una fuerte oposición. Hay una nota que salió el día de ayer de Garza Sada, no sé si ustedes la pudieron ver, de este hombre que está al frente de Grupo Alfa, oponiéndose muy, muy fuerte y haciendo declaraciones pues duras en torno al presidente López Obrador por lo de Iberdrola, pero también mete lo de la ley minera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ya dentro de estos grupos empresariales pues oposición, dice él pues que con esto si es que pasa pues la 4T se acerca ya a un planteamiento del chavismo, ¿no? O sea, lo mismo que hemos estado escuchando durante todo este sexenio, pero con declaraciones fuertes de parte de Garza Sada, que no se había manifestado, se manifiesta ahora con lo de Iberdrola y con lo de la ley minera, y bueno, pues es algo que tenemos que ver, como tú dices, Dani, que todavía no se ha logrado, está el planteamiento, pero nos parece de inicio un planteamiento pues que es muy, muy importante y qué bueno que lo hizo el presidente de la República porque había sido un compromiso de campaña y bueno, lo que sigue pues es defender esta propuesta de la ley minera que trae muchos elementos muy, muy importantes, pero bueno, la oposición estará actuando, ¿no? Entonces eso, comentarlo. Y otro elemento que es con lo que yo quisiera también preguntarle a Jessy y volver a insistir en esta parte, porque tú también lo tocaste, Dani, que faltan, y también Luisa, faltan varios elementos de que aclare el gobierno federal dentro de este combo de cómo se va a financiar Iberdrola, la adquisición de estas 13 plantas. Y bueno, yo no sé, ahí, Jessy, desde mi perspectiva, bueno, faltaría que el gobierno federal aclare, porque yo lo leo y digo, es muy claro, ¿no? De repente digo, es muy claro, pues se va a financiar de dos maneras, con un vehículo financiero que está puesto y que, bueno, tomará los recursos incluso a partir de la emisión del mercado de capitales y lo otro a partir del sistema bancario. Pero creo que sería muy importante, y ahí quería tu opinión, Jessy, también que el gobierno federal pudiera aclarar a toda la ciudadanía que estamos muy lejos de entender qué es el sistema financiero en México, porque estamos muy, muy lejanos de ese mercado, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de qué se trata y en qué consiste este financiamiento del mundo y del sistema financiero para adquirir estas plantas. ¿Cuál sería? Porque si no, eso genera mucha expectativa y además la oposición lo aprovecha, ¿no? Y empieza a dar toda una narrativa que no es real. Por eso acudimos hoy al comunicado de Hacienda y dijimos cómo se va a financiar y qué va a administrar y qué va a administrar quién y quién va a comprar qué, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Y que insistimos, la oposición lo utiliza. ¿Cuál sería tu apreciación sobre esto, querida Jessy? Bueno, primero tengo que aclarar que voy a hablar desde como ciudadana y no porque pues yo no tengo minas, ¿verdad? Habiendo dicho esto, que es Pensamos que sí, importante. Jessy. No te Pensamos No, pero es que parece algo sutil, algo de risa, pero es que cuando tú dices desde dónde estás hablando, entiendes por qué estás hablando entonces lo que dices, ¿no? En el caso de todos estos empresarios, pues miren, para que se den una idea, la ley minera anterior, bueno, la que está, que yo sé que ya lo han platicado, o sea, es que prácticamente, si con esa ley, la minería tenía prioridad ante cualquier otro proyecto en cualquier zona, ¿no? O sea, si tú tenías una concesión, la tenías por 50 años y la podías renovar para tener 100 años una concesión de un país, ¿no? En una zona, ¿no? Además, si tú necesitabas, tú como dueño de minera, por eso digo que yo no soy dueña de ninguna minera,
Si tú querías establecer algún otro proyecto en esa zona de tu concesión, tú tenías la prioridad y podías expropiar básicamente lo que fuera, porque la prioridad era la actividad minera para mejorar la inversión, ¿no? Ese era el pretexto, esa era digamos, el argumento. Por supuesto que todo esto cambia con la nueva ley, habrá que ver cómo termina y habrá que ver cómo se discute, pero ahí se entiende por qué estas declaraciones, a mí es lo que me parece, ¿no? De que nos estamos acercando a Venezuela, lo que sea. Yo creo que en el caso de la ley minera, y además es importante lo que decía Dani, que no es retroactiva, ¿no? Sino es para los nuevos proyectos, Bueno, que yo creo que podría haber, hay sí. un paréntesis, todavía no hay claridad de eso porque hay elementos que sí tiene que aplicar la industria minera inmediatamente, ¿no? Entonces eso también va a ser parte de la discusión, pero bueno, eso queda todavía pendiente. Perdón, Jessica. Que qué bueno que lo dices, porque también hay que decirlo, que como yo no soy de la industria minera, no soy experta, ¿verdad? Pero sí hay que decirlo, que por qué hay tanta preocupación sobre esto, ¿no? Y insisto, a mí lo que me parece que en las 4 leyes que se tendrían que modificar según esta propuesta del gobierno actual, se tienen que tomar en cuenta incluso cosas como la disponibilidad del agua. Yo lo insisto que para mí es algo importantísimo, ¿no? Porque antes incluso con la ley minera, la disponibilidad del agua estaba pues supeditada, ¿no? A los lugares donde la minera quisiera invertir, y por eso estamos viendo algunas situaciones en algunas zonas terribles, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en Puebla, que además han hecho muchísima respuesta social, han hecho litigio estratégico para tratar de que no sean las mineras las que determinen todo. Insisto, lo que ha pasado en Sonora, que también es terrible porque ahí el agua no está a la disponibilidad como en el sur. Entonces, yo entiendo como diría, ahora sí que como diría el presidente López Obrador, que ustedes saben que no siempre estoy de acuerdo con él, pero están en su derecho de decirlo porque son los dueños de las mineras, ¿no? Yo como no dueña de minera, como una persona normal, ¿no? Que a mí me parece que tenían que ser controlados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por lo que han hecho. Eso por un lado. Y por el rollo de la inversión, lo que decías después, querida Violeta, que efectivamente ustedes han hecho un esfuerzo muy claro para determinar de cómo va a ser la inversión. Pero sí creo que eso podría ser digamos, una de las cosas que más se critique, digamos, de esta respuesta ante Iberdrola, que yo insisto que creo que salió, que es verdad y está documentado, eso no lo estoy inventando, de cómo antes, conforme iban, digamos, desapareciendo sus permisos, esta oficina de competencia de mejor competencia regulatoria, bueno, perdón, que se me va el nombre, que no les estaban dando los nuevos permisos a los de Iberdrola, que incluso se sabe que la Comisión Federal de Electricidad, y eso es cierto porque hay muchos testimonios al respecto, estaba emplazando a algunos empresarios, por ejemplo, sobre todo en el norte del país, específicamente en la zona de Nuevo León, que es la más industrial, para que ya no perteneciera, digamos, a estos esquemas de Iberdrola, y que al final pues tienen este acuerdo. A mí lo que me parece es que creo que dentro de todo, pues el pleito podría haber sido peor, ¿no? Y que Iberdrola tomó la decisión de vender los activos cuando se dio cuenta que no iba a seguir teniendo la libertad que había tenido con el gobierno anterior, ¿no? Bueno, me desvío un poco sobre la inversión, pero yo sí creo que debería de ser muy claro, y además, sobre todo nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Que tendrían que, y seguro que lo van a hacer conforme pasen los días, explicar más cómo va a ser. Digamos, tú bien dices, efectivamente hay un comunicado de la Secretaría de Hacienda, pero digamos esto cómo se va a traducir en la interacción con las otras oficinas, ¿no? Es lo que a mí me parece. Creo que me hice bolas, siempre me hago bolas con estos temas, discúlpenme. No, para nada, mi querida Jessica. Pues es un tema que va a dar para mucho, y más el de la reforma a la ley minera. Lo que intentamos, y luego, gracias al amplio conocimiento que tiene Violeta al respecto, pues lo que intentamos fue presentar un cuadro que explicara, que mostrara a la audiencia, facilitar la comprensión de las dimensiones de una reforma como la que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluso ha sorprendido que hasta los más acérrimos adversarios del presidente de la izquierda, pues más radicalizada o más estructurada, que es
pues que son hasta gente que simpatiza con los zapatistas o con el Congreso Nacional Indígena, pues todos están respaldando esta propuesta de ley. Aquí es desde mi punto de vista, es la primera ley que se presenta que unifica a todas las izquierdas. Eso me parece que es algo digno de comentar. Y pues bueno, se nos va el tiempo y me gustaría pasar, si les parece bien, al siguiente tema, mi querida Luisa, y tú me vas a disculpar, pero después de ese dulce que nos puso ahí Daniela Pastrana, pues cómo desaprovechar que este nombramiento que dio, bueno, este anuncio que hizo Lorenzo Córdoba, pues de entrar a Latinus, me gustaría pues comentar, que pudiéramos comentar sobre esto. Tenemos aquí una imagen que es la que te pasé, mi querido eh, Jerónimo, esta imagen que está usted viendo ahí a cuadro, y que es básicamente pues eso, y que bueno, en Daniela pues nos lo colocó aquí, además vimos que se viralizó cuando dice Lorenzo Córdoba: hoy me reincorporo a las actividades académicas de la UNAM, ay, nanita, pobres de la UNAM, y arranco mis colaboraciones semanales en Latinos. Qué anuncio del expresidente del Instituto Nacional Electoral. Tremendo anuncio que mereció un híjole de Luisa Cantú, y de ese híjole arrancó un montón de comentarios al respecto. Luisa Cantú, cuéntanos. Bueno, esto es lo más famoso que me ha pasado. Gracias por citarme en Rompeviento TV. Ya tengo más palabras, ya lo acomodé un poco mejor, porque sí, el shock fue bastante grande. Creo que híjole es una palabra que resume fuertemente en el imaginario mexicano lo que sentimos cuando de verdad que no hay palabras para lo que estamos viendo, ¿no? Pero ya acomodando un poco y regresando un poco a la información que tenemos sobre Latinos, que quisiera recuperar justo eso, ¿no? Lo que sabemos de por qué es choqueante. Creo que ahí yo coincido un poco con la crítica que se hizo, digamos, desde la presidencia o la jefatura de gobierno, de que si hubiera regresado, digamos, a los medios donde ya colaboraba, o como en este caso a la UNAM, de institución de la que ya era parte, no hubiera sido tanto el shock, ¿no? No hubiera merecido el híjole, pero lo mereció justo por qué es o qué representa el portal Latinos. Y ahí, solo como para recuperar, sé que lo hemos hablado y está presente, digamos, en muchas personas, pero Latinos no es un medio de comunicación, por más que ellos peleen por decir que sí, ni un medio periodístico, ni un portal que se creó para atender las audiencias latinas en Estados Unidos. Es un medio financiado con intereses políticos y toda su línea editorial ha dado cuenta de ello. Por eso es problemática esta decisión de Lorenzo Córdoba, ¿no? Es como reportó Álvaro Delgado para el portal, sin embargo, una empresa, quienes trabajan ahí, digamos, las conductoras y conductores firmaron sus contratos con una empresa, ¿no? Que además todas las empresas tienen nombres como de cosas de salud y cosas rarísimas que no tienen nada que ver. Esta primera empresa que firmó los contratos de los fichajes flamantes de Latinos era una empresa que fue fundada por dos personas, una de estas, Adrián Escobar, hermano de Arturo Escobar, esta figura tan emblemática del partido, emblemática, polémica, bueno, histórica, del Partido Verde, ¿no? Partido Verde, del que fue parte también, o con el que tuvo más bien varios cargos como diputado y dirigente local en Tabasco, el hijo de Roberto Madrazo, que es Federico Madrazo, ¿no? Cuando esto se empezó a hacer público, como bien reporta Álvaro, entonces digamos, las personas que estaban visiblemente en los registros a cargo de esta empresa desaparecieron. La empresa, digamos, fue comprada por otra empresa con la misma razón social, la misma dirección y todo, pero bueno, otras personas a cargo, y una de esas fue Marco Antonio Estrada, el secretario privado de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, perredista, ¿no? Otro de los nombres era Alexis Nikinga Giola, quien es cuñado de Federico Madrazo, yerno de Roberto, contratista del gobierno de Michoacán. Y bueno, ¿no? Digamos que así es como viendo las empresas que contrataron y cómo se han transferido, digamos, estos títulos de propiedad, es como podemos decir, o como en ese momento reveló Álvaro Delgado, que está fundada y financiada con recursos de personas que tienen intereses políticos, ¿no?
sabiendo todo esto, bueno, o sea, digamos que directamente además ya en lo último que ha salido es que las transferencias para fondear latinos de la empresa actualmente a cargo vienen de otras empresas que sí son directamente contratistas, ¿no? O fueron del gobierno de Michoacán. O sea, los hilos están ahí clarísimos y han sido revelados, discutidos, ¿no? Admitidos por el propio Roberto Madrazo. Dice, yo no tengo nada que ver, pero ahí está mi hijo, sí es de los principales impulsores y demás. Esto lo dijo con Ciro Gómez Leiva, o sea, ni siquiera es un tema así de conspiración desde opositores, ¿no? Sino algo que está ahí abierto. Entonces, que Lorenzo Córdoba se vaya a un lugar que abiertamente tiene estos fines políticos, digo, Roberto Madrazo ha encontrado siempre formas de, ¿no?, darle la vuelta, digamos, desde su historia personal con Andrés Manuel López Obrador, plagada por lo menos de acusaciones de corrupción, hasta su historia deportiva personal, pues digo, todo el tiempo es alguien que ha sido señalado por hacer trampa, ¿no? Y esto suena, digamos, a una estrategia en ese sentido. Lorenzo Córdoba se va, creo yo, ahí como una señal como de poder, ¿no? Es una especie de guiño de pues sí, como un poco a la 4T en general y a sus críticos de la red que tiene. Como que lo encuentro muy similar a la actitud que vimos cuando Edmundo Jacobo peleó en tribunales y ganó su restitución solo para después renunciar 3 días después. Son como, siento yo, así, últimas patadas de poder, pero también se está colocando en puestos estratégicos. Los primeros reportajes de latinos fueron contra Irma Erendira Sandoval, John Ackerman, Pío López Obrador y David León, Felipa Guadalupe Obrador, es decir, no hay duda alguna de qué va Latinos, ¿no? Y tampoco hay duda de quién lo está financiando. Entonces, Lorenzo Córdoba, además, claramente pactó esto cuando todavía era un funcionario público y tenía un mandato constitucional que le prohibía hacer este tipo de acuerdos, o bueno, tal vez lo negoció en 4 horas, lo cual sería muy raro, pero bueno, ¿no? Hace este anuncio, creo yo, como una especie de desafío. Y creo que esto se conecta con lo que decíamos hace rato de las redes que protegen, digamos, el status quo en el poder judicial, en los diferentes poderes públicos y privados, y es como esta forma de decir, no importa, ¿no? Siempre vamos a seguirnos respaldando y encontrar formas de hacerte frente, aquí no te puedes meter, que es lo mismo que hizo Jacobo, ¿no? Edmundo Jacobo no tenía ningún sentido esa pelea judicial más que demostrar que el poder judicial le iba a dar la razón, para después que el resultado fuera el mismo, irse. Entonces, pues bueno, creo que es como una afronta, porque no es un tema claramente de dinero, es un tema de poder, posicionamiento y también de ir perfilando el aparato mediático de respuesta, porque justo Lorenzo Córdoba sabe que la comunicación es muy importante, hasta ahora que empezó con sus sonrisas y ya como a ser abiertamente opositor a Morena, pues la verdad es que es alguien que había sido calificado como un buen comunicador, ¿no? Y se fue con un tuit también muy interesante sobre que iba a empezar una persecución política en su contra. Y esa es una especie de vacuna por si sale una irregularidad. Por ahí en algún chacaleo con el titular de la CEGOV, de Adán Augusto López, dijo él, no, pues si hay irregularidades en el INE se van a investigar, ¿no? Y al segundo contestó Lorenzo Córdoba ahí en Twitter como de, esto es lo que pasa, se los advertimos casi casi, ¿no? En los gobiernos con talantes autoritarios se persigue a quienes denuncian los abusos del poder. Entonces, en su narrativa y la narrativa que está construyendo con el amparo y la mano de los medios de comunicación, cualquier cosa que se investigue de presuntas irregularidades de ellos o de los partidos políticos son persecución política, ¿no? Se empiezan a construir este discurso que creo yo un poco más adelante les va a ser muy útil. Y ahí pues como que me da conflicto y me parece un poco desafortunado, pero pues es importante hablar de la figura de Lorenzo Córdoba con los partidos políticos, ¿no? Y particularmente con el PAN, con el PRI y, bueno, pues el PRD ahí haciendo su luchita pegándose, pero bueno, estos audios que filtró Laida Sansores en su programa Martes del Jaguar, en los que abiertamente hablaban de campañas de comunicación, de cómo responder, por ejemplo, ante la reforma, de reuniones entre ellos, de qué tenía que decir el partido para defender, por ejemplo, el presupuesto del INE, ¿no? Hay un tema constante de discurso homologado y narrativa de comunicación. Entonces a mí, digo, pues sí, no me sorprende, me molesta un poco ya el enorme cinismo, y pues la verdad sí como que sí me da mucho coraje que no se pueda hacer nada, ¿no? Y que justo empiece él a construir que esto es una persecución en su contra. Solo está, creo yo, confirmando que en realidad no fue el árbitro que se esperaba que tuviera el INE para nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Dani. Híjole. Sí, no, Luisa, sigue Dani, ¿verdad?
pues el híjole o el híjole o podemos decir híjale también, ¿no? Luisa, o nada más híjole. No, híjale, me gusta más. Híjale Sí. también, ¿verdad? También híjale, ¿no? Bueno, mejoró aquí. Dani, ¿cuál sería tu valoración bueno, pues de esto que pues a muchos incluso han dicho, pues ya era parte, ¿no? No era, estaba abierto, pero finalmente estaba con este grupo de latinos, sin estarlo de manera ya formal como lo va a estar ahora, y pues ya era parte de este grupo de oposición. El problema es que era el árbitro electoral de este país, aunque ya era parte, pues bueno, vemos prácticamente que en unas cuantas horas, una vez que él sale, pues se incorpora de manera abierta a esto. Eso también llama mucho la atención, no se esperó nada y bueno, fue inmediato su incorporación ya abierta a Latinos. ¿Qué decir sobre esto y sobre el híjole e híjale de Luisa Cantú, querida Dani? Pues sí, yo me sumé al sentimiento de Luisa. Justo estaba viendo la mesa de académicas que decía Edurne que por suerte ya nos íbamos a librar de él y dije, no, casi la iba a robar, le decir, mira, no estamos librando, ve nada más esto, porque sí, es parte de esta construcción que se ha hecho de un personaje que a mí me parece realmente triste, lamentable, de toda la figura de Lorenzo Córdoba y toda la forma en la que se ha ido construyendo. Hay que recordar también su historia como presidente del INE desde 2015, cuando se filtraron estos audios tan racistas, que era ya motivo suficiente para dudar de un árbitro electoral, alguien que decía, y por aquí lo estaba buscando justo sus declaraciones en ese momento, cuando hablaba justo con Edmundo Jacobo, los pueblos estaban buscando una nueva circunscripción para tener candidatos pues de los pueblos, y él le decía, ¿no? Decía a Edmundo Jacobo, decía, había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón, ¿no? Y luego empezaba a imitarlo y decía, yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí o diputados para nosotros, yo no permitir tus elecciones. O sea, alguien que puede expresarse así de pueblos que están buscando participación política, ya no quiero seguir con esto porque me enoja, ya era suficiente como para dudar de cualquier tipo de parcialidad. Y después, bueno, lo vimos en 2018 con estas posiciones muy selectivas, ¿no? En las sanciones del INE eran, al final siempre tenían su carga anti Morena. Ya la última parte de los últimos meses, pues se destapó, ¿no? Sus recorridos en Estados Unidos, su lobby, su abierta, ¿no?, posición en el bloque opositor. Pero hay que reconocer que esas lecturas, por más que nosotros las pudiéramos estar haciendo, sí generó en el ambiente, digamos, en un gran sector de la población, esta idea de que pues ellos representan la democracia. Todas las marchas estas del INE no se toca, bueno, pues ya lo analizamos aquí ampliamente, ¿no? En realidad lo que se trataba de tocar era el presupuesto del INE, porque pues la ley, así como está, sin moverse, sin plan B, sin plan C, a quien más beneficiaba es al partido en el poder, que es Morena. O sea, los soples, los órganos, los institutos autónomos electorales en los estados, pues no tienen la independencia que tienen a nivel federal, dependen mucho de los gobernadores, y pues los gobernadores son la mayoría de Morena. El partido que tiene más prerrogativas, que va a tener más dinero, pues era Morena, porque es el que está gobernando. Y el cambio en las instituciones, en los consejeros electorales, que por ley tenía que ser, porque ya se tenían que ir, pues entonces también obviamente iba a favorecer a Morena. O sea, pero se tergiversó tanto que pues ya, bueno, ya vemos lo que ha pasado. Y en un sector de la población sí se creó esta percepción de que si ellos no están, que él representa la democracia, ¿no? Como si nada más fuera a ir a votar, y todo lo demás que tiene que ver con nuestra participación política y democrática no fueran factores que importan y que pesan en la democracia. Entonces se ha ido construyendo una figura
que pues a mí no me sorprendería de pronto verlo como candidato de la oposición o cualquier cosa así, porque se ha ido construyendo durante muchos años esta figura para que a un sector de la población muy grande le hace sentido del Lorenzo Córdoba demócrata. Incluso amigos míos me lo dicen y me parece realmente sorprendente a veces, porque sí se ha ido construyendo en algunos sectores esa figura, ¿no? Y sí, muy de la mano de los medios de comunicación. Ahora, con esta alianza con Latinos, pues lo vamos a tener hablando todo, cada semana con sus colaboraciones y generando ruido, que eso es a lo que se ha dedicado Latinos desde que existió, ¿no? No a dar información, sino a generar ruido, como con el último escándalo que acaba de generar, que es de los libros de texto. No solo es desafortunado el escándalo, no solo es falso, sino que además también fortalece prejuicios clasistas y racistas, ¿no? Y es a lo que se ha dedicado Latinos desde que existe, a generar escándalo, a generar confusión, y ahí lo vamos a tener. Gracias, mi querida Daniela. Jessica, mi querida Jessica Cermeño, por el otro lado, déjame colocar el otro lado también. Lo que sí también es cierto es que ya no está en el INE y que conforme van las declaraciones de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues lo que sí podemos ver es que hay una enorme distancia en la visión y en la integridad de quien preside ahora el Instituto Nacional Electoral, de la salida de Lorenzo, pues más otros consejeros. De entrada, pues ya dijo, bueno, pues sí quiero hacer una revisión del presupuesto sin que eso afecte el desarrollo del Instituto Nacional Electoral. También ha anunciado pues que pues se va a ajustar el sueldo para respetar la Constitución, y los 4 consejeros que entran pues también se ajustan a tener un sueldo, un salario menor que el del presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, que empieza a hacer un discurso que pues uno puede vislumbrar de manera clarita, pues que este sí va a ser un INE distinto, por lo menos ya en la cabeza, que sabemos que juega un papel, tienen un poder pues importante quien preside el Instituto Nacional Electoral. Así que pues ahora sí que con los anuncios que está haciendo la señora Tadei, pues aplicando el luisismo, híjole, pues se ve que va a haber ahí cambios importantes. ¿Cuál es tu valoración? Sí, y cuando dices esto de los salarios, yo me pregunto qué hubiera pasado si desde un principio Lorenzo Córdoba y Murayama hubieran decidido cambiar sus salarios. No, a lo mejor no hubiera llegado a este conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y estaríamos hablando en otra situación. Y déjenme ser un poco discordante en este tema. Digo, yo sí creo, mi percepción con Lorenzo Córdoba es que hay gente detrás de él que le está diciendo que puede ser presidenciable, sobre todo cuando enfrente pues no hay nada de claridad y hay como 200 candidatos. La verdad es que yo ya perdí la cuenta de cuántos quieren ser presidentes y cuántos ya dijeron que ellos iban a ser los presidentes de la oposición, y en fin, creo que es un personaje más que está en este sentido. Y también creo que así como está Latinos, del otro lado también hay muchos medios y que también están buscando una línea editorial pro gobierno, pro 4T. Creo que están las dos. La verdad es que creo que lo que estamos viendo en este gobierno es como la fragmentación de las audiencias, ¿no? De que la gente sabe, digamos, si está con unos, está con otros, creo que encuentra las opciones que más le permiten. A mí no me asombra, digo, no me asombra, no me espanta. Y creo que, pues sí, lo vamos a estar viendo ahí, como vamos a ver también entrevistas como la de Carlos Ursúa, por ejemplo, que te explica, creo que es y lo resalto, porque creo que la entrevista que le hizo Loré de Mola a Carlos Ursúa, con todo este mecanismo que ustedes ya describieron, pero refleja bien algunas cosas que estaban pasando dentro del gobierno de López Obrador cuando esto ocurrió, digamos, cuando se va él de la Secretaría de Hacienda. Entonces yo creo que pues a ver la gente qué decide. Yo creo que hay mucha gente que en general, ¿no? Los que consumen medios, los que consumen información por varios canales, ya tienen una percepción muy clara de lo que es Latinos, ¿no? Y así son sus respuestas cada vez que algo pasa con Latinos en las redes sociales. Y pues ahí era el lugar
quedó, digamos, a Lorenzo Córdoba para estar. A mí no, insisto, no me asombra y hay muchos, creo que hay muchos personajes de la oposición que están aquí con unos grillitos que les están diciendo es que tú puedes ser el próximo presidente de la República, ¿no? Y creo que más bien va por ahí ese anuncio, ¿no? Y La otra también vez, creo que del otro lado también hay esos comunicadores, ¿no? Que todo está bien, todo lo que hace el gobierno de López Obrador está bien. Ahora, yo creo que hay, por eso algún día, ¿no? Ojalá aspiremos a un rollo crítico, ¿no? Que puedas tomar de lo uno del otro lo que consideres que es real, ¿no? Que sé que es difícil, pero pues creo que para allá vamos. ¿Pero qué ibas a decir, querido Ernesto? perdón, es que ahorita que te vi, me acordé que la semana pasada o esta presentamos un video con todos los que quieren ser presidentes, y Gustavo de Hoyos, y Lili Telles, y José Ángel Gurría, y bueno, empezamos a pasar y fueron puros reclamos de la audiencia. No sé, Sí, porque, que por qué claro. les pasábamos eso. No sé, que eran Oye, y también del otro lado, insoportables. ¿no? Que pasa la tragedia de Ciudad Juárez y lo primero que dice Adán Augusto López es, eso es de Ebrard, eso le tocaba a Ebrard. O sea, estamos en esos tiempos políticos. A mí es lo que me parece y creo que por ahí va un poco, ¿no? Creo. Muchas gracias, Jessy. Sí, ese video fue muy, muy bueno. El nuevo de ellos era Demetrio Sodi, todos los demás ya los conocíamos, pero el nuevo que se estaba ¿A poco postulando. Demetrio también, mira, ese es Demetrio nuevo, está también. para mí, no puede ser. Sí, sí, No, todos y los llama a demás. debatir, ¿no? A Gustavo de Hoyos. Sí, sí, y cuestiona el planteamiento de Gustavo de Hoyos, ¿no? Dice, yo planteo todo lo contrario, pero bueno, es muy bueno ese video, realmente habría que recuperarlo para el día de hoy al final y agregar a Lorenzo Córdoba quizá, pero bueno, ya hasta que abra probablemente. Yo tenía ahí una duda en lo de Lorenzo Córdoba, si la ley le permite ser candidato o no, ¿no? Él en varios momentos dijo, no puedo ser candidato, esa es una situación. Pero también no olvidemos que también está la UNAM. La UNAM vive este año su proceso de elección de rector, rectora, que decíamos, ojalá y sea una rectora por primera vez en la historia de la UNAM, pero bueno, también suena a Lorenzo Córdoba como posible candidato en la UNAM, ¿no? Que eso no hay que descartarlo y que también sería ese otro, porque es Es un verdad. espacio, Sí. ¿no? Eso, entonces no nos vamos a librar de él, así es que lo tendremos para un buen rato y bueno, pues ahí también está presente en la UNAM. Bueno, pasando al otro tema, creo que va nuestra querida Luisa, ¿verdad? Luisa, este tema, aunque ya estamos casi llegando al final, pero a lo mejor con esto ir cerrando, una participación de ustedes breve para ir cerrando, para que ustedes también vayan con el Cristo de Iztapalapa, porque creo que eso le toca a Jessy, nos comentaba, ¿verdad? Que se tiene que ir también en esto. Bueno, sobre esto que señaló el padre Solalinde de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, esto de con México, con un mando civil, ya no con un mando militar, donde ya no estaría al frente, pues, Francisco Garduño, y bueno, que nos sorprendió a todos, ¿no? Porque nos sorprendió a todos en un momento que le hacen una entrevista, pues, prácticamente banquetera, como decía ayer Ernesto, pues da a conocer esta información tan importante y tanta trascendente que bueno, ya nos dirás cuál es tu valoración. Luisa, ayer hacíamos aquí una valoración, pero bueno, ¿cuál sería tu valoración de esto, Luisa? Gracias, Violeta. Pues digo, ahí, antes de entrarle de lleno a este tema, solo cerrar, yo también tengo la duda. Entiendo que no por cierto número de años, justo lo estaba buscando ahorita en la ley, pero no lo encontré, lo dejamos ahí pendiente, pero como bien dices, está la Dirección de Investigaciones Jurídicas, la propia Rectoría de la UNAM, ¿no? De que hay huequitos, digamos, que sin duda le interesen, pues sí. Y digo, esto que dice Jessica me parece bien importante digamos, como el fuera máscaras generalizado, porque claro que hay medios, periodistas pro gobierno y antigobierno. El tema es que el árbitro electoral se vaya a alguno, ¿no? O sea, si se hubiera ido al Soberano, por ejemplo, que también es abiertamente pro gobierno, creo que también hubiéramos dicho, pues no, digo, hubiera sido eso sí una sorpresa, pero más bien, no, creo que no tiene que ver con el medio per se, porque tampoco es ilegal, supongo que nadie financie medios de comunicación o pues no habría Puede medios. ser muy inmoral, pero no sé si legal. Ajá, pero bueno, entonces, ¿quién, no? Porque si vemos quién financia todos los medios de comunicación, bueno, no todos, una gran parte de los corporativos, pues sí está difícil decir quién no tiene intereses que sean fuera de políticos económicos, ¿no? Creo que más bien es, pues justo la necesidad de
credibilidad de un organismo como el garante de las elecciones, yéndose a un lugar con abierta línea, ¿no? Insisto, si hubiera sido para el otro lado, creo que también hubiera sido criticable, pero bueno, si no supiéramos que la comunicación es importante, no hubiera salido Luis Carlos Ugalde a poner su consultoría, ¿no? O sea, mucha gente sale del INE a asuntos de comunicación política. Entonces, bueno, nada más quería decir eso. Y del tema de Solalinde y sabiendo lo que ya discutieron y también lo que decíamos aquí en el chat sobre la poca información que hay eh, al respecto, porque pues en realidad creo que solo hay como este chacaleo y las entrevistas que ya ha dado para detallar un poco más lo que sería este nuevo ente interinstitucional sin militares y sin Francisco Garduño. A mí solo podría decir, porque sé que la expertise de migración está en mis dos compañeras, bueno, quienes cuatro estamos aquí, pero las dos que hablarán, que a mí sí me parece muy importante digamos, el cambio de enfoque de quién está estructurando la médula de esta nueva institución, ¿no? Como que el enfoque migratorio desde el Instituto Nacional de Migración y con estos cuerpos de seguridad apoyándole es justo como si fuera un tema de seguridad, ¿no? Como un problema de seguridad y no un tema de derechos humanos. Y pues a mí lo que me gustó, lo que me dio, pues sí, cierta paz de algo que urge reformar, que es nuestro enfoque en general de política migratoria y hacia las personas migrantes, es que se le está preguntando a alguien que podemos decir muchas cosas sobre sus posturas políticas de los últimos años, pero nadie le puede regatear que ha sido un gran cuidador de personas migrantes, ¿no? O sea, alguien que ha escuchado sus historias, que les ha acompañado, que les ha curado heridas, que les ha dado alimento y cobijo, ¿no? El padre Solalinde, la verdad es que su historia, digamos, con las comunidades migrantes y con su albergue es innegable. Y que se esté planteando, digamos, desde ahí o como coordinación o como alguien que le va a dar el hilo de lo que se necesita al presidente para este nuevo proyecto, pues sí es distinto a plantearlo, digamos, desde como conocimientos técnicos, que no digo que no se necesiten, o legislativos, o insisto, de seguridad. Entonces, pues creo que es un tema que apenas viene, decía Solalinde en estas declaraciones a la prensa que incluso se habló con Sicilia y con muchos otros personajes ahí como involucrados en estos problemas de migración, que se ha estado como construyendo, digamos, un proyecto que no responde a este momento específico, sino que ya se había avanzado, digamos, la posibilidad de replantear el Instituto Nacional de Migración y que simplemente está llegando, digamos, a la cúspide el proyecto, pues ojalá, porque además creo que es la gran deuda que tiene la 4T en general en materia de derechos humanos, bueno, del feminismo, ¿no? Pero esa es una de las grandes deudas. La política migratoria que hemos visto no ha sido nada diferente a todo lo que criticamos. Y justo este instituto de Francisco Garduño, yo creo que se había abrido hace mucho, ¿no? Tiene escenas que desde hace mucho condenamos y reprochamos en este y en muchos espacios. Y pues bueno, sí es un tema al que vamos, creo yo, tarde. Ya, pues también sobre esto mismo y brevemente, mi querida Daniela Pastrana, ¿qué decir sobre esto que dijo Solalinde? Yo nada más añadiría que, como decía el sabio de Juárez, pero qué necesidad de anunciarlo así, ¿por qué no mejor esperar a que desde la parte oficial pues se anuncie y se explique a detalle y no con tantos vacíos? Ahí no hay ninguna versión oficial, sino la versión del padre Solalinde, que pues sí, por un lado tiene este trabajo comunitario, pero por el otro, pues también tiene luego estas necesidades de aparecer en algún reflector, y que me parece que hay muchas dudas al respecto para un tema tan importante y tan delicado, y más después de lo sucedido en el centro de detención que le llaman estancia migratoria, ahí en Ciudad Juárez. Sí, breve porque yo ya la semana pasada hablé mucho de este tema y porque sí creo que todavía nos falta mucho más información de esto. Esto de qué necesidad, pues ya, pues porque es el padre Solalinde y el padre Solalinde nunca se resiste a un micrófono de los periodistas, aunque a veces yo creo que podría ser un poco más prudente en algunas declaraciones. Sí.
no se puede regatear nada de lo que ha hecho él, ni de lo que ha hecho en realidad toda la red de albergues de migrantes, muchos desde la pastoral humana, muchos desde los sacerdotes católicos, pero también de las organizaciones no gubernamentales no católicas. O sea, ahora sí que la sociedad civil, esa que a veces cuestiona mucho el presidente, se ha hecho cargo de una cosa que tendría que haberse hecho cargo el Estado, que es esta política de protección e integración de personas migrantes desde hace muchísimos años. Y son los que han cargado con esa responsabilidad desde hace por lo menos 2 décadas. Entonces, me parece a mí una buena oportunidad de retomar el rumbo que había cambiado, como les decía, cuando se tomó la decisión de dejarle el tema de la migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se rompió toda la relación con organizaciones de sociedad civil, que debe haber como 150 que trabajan en este tema. Entonces, es una buena oportunidad ahora para que se retomen las funciones. Hay un Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración que nadie sabe que existe o qué puede hacer. Hay también, hay otro consejo que no me acuerdo cómo se llama, pero hay instancias ciudadanas que tendrían que ser consultivas que nunca fueron consultadas, que no hubo reuniones, que no se convocaron porque pues no era prioridad de la Secretaría de la Cancillería la protección a los derechos humanos de las personas migrantes, sino otro tipo de prioridades que son las que ha tenido, que tienen que ver más con las relaciones económicas con Estados Unidos. Entonces me parece una buena oportunidad, independientemente, sí me gustaría a mí tener más información sobre esto, más información institucional, oficial, pero me parece una buena oportunidad para retomar la relación con las organizaciones de sociedad civil que tienen muchos años trabajando y que tienen muchos diagnósticos y muchas cosas que aportar a lo que se necesita hacer para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias, Dani. Jessy, ya se nos acabó el tiempo y sabemos que ustedes también tienen otros compromisos, pero ¿con qué cerraría sobre este tema de este anuncio, padre Solalinde? Lo digo muy rápido. Yo creo que al padre Solalinde sí hay que recriminarle algo, y es que cuando comenzó este gobierno y se le dio al Instituto Nacional de Migración un carácter más bien policial, que es lo que representa Francisco Garduño por su historia dentro del gobiernos anteriores a cargo de prisiones, alguien con un perfil muy claro. El padre Solalinde decidió quedarse callado en su momento. Ustedes recuerdan esas declaraciones cuando empezaron a detener casi de manera masiva durante el gobierno de López Obrador, prácticamente por la presión estadounidense. Eso se sabe. El padre Solalinde justificó de muchas maneras esta actitud, y quizá por eso me parece que él decide ser el primero, digamos, en hablar. Incluso yo estaba viendo el video, no sé si eso salió en los medios, pero él incluso les presenta la carátula del documento que traía con el nombre, e incluso informa que el presidente López Obrador ya tiene a alguien que se va a encargar de la Secretaría Ejecutiva, que es una manera como de él decir, ya estamos retomando la relación con otros sectores, pero vuelve a decir que dentro de esta nueva comisión que supuestamente va a sustituir al Instituto Nacional de Migración, porque efectivamente no hay información clara, sí dice que va a haber gente de la Guardia Nacional, del Ejército y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habrá que ver. Yo igual me gustaría esperar a ver qué es lo que dicen pues los defensores de migrantes, que se han mantenido con la misma postura, no solamente durante este gobierno, sino todos los anteriores, ¿no? De que no se debe criminalizar la migración, y ese es un requisito que en este momento el padre Solalinde no cumple, porque desgraciadamente durante este sexenio sí de alguna manera ha solapado este cambio en el instituto, que ahora pues ya vemos las consecuencias que ha tenido, que ya sé que han hablado de eso. Sí. Ya, gracias, mi querida Jessica. Pues antes de cerrar, me gustaría nada más, si les parece bien, ahí en la octava sacaron un trabajo periodístico que tiene que ver con la Ciudad de México y que tiene que ver con las gaseras. Y algo nos comentó Luisa Cantú. Y Luisa, pues ya nada más para despedir, te pediría si nos puedes contar brevemente también de qué va esta situación, porque me parece que pues no necesariamente tienen los reflectores que debería tener un caso así. Adelante. Gracias. De volada, nada más. Sí, bueno, quería como hablar en general de como otros temas de corrupción inmobiliaria, porque sé que hemos tratado aquí
mucho como estas redes en la Benito Juárez que tienen que ver con enriquecimiento y demás, pero empezamos a ver, bueno, las vimos en el sismo obviamente del 17 y ahora otras que no es necesariamente que se derrumben los edificios, pero sí que causen muertes. El año pasado hicimos en la octava una nota sobre unos chicos de Tijuana que rentaron un departamento en Booking, en estas plataformas tipo Airbnb y demás, y una de las hermanas falleció por una intoxicación de gas. Al no haber quien responda y al estar la empresa en otro lado, creo que en Holanda, les respondieron, pues no pasó nada y está la carpeta de investigación atorada y el departamento ya está en renta otra vez con el boiler adentro, ¿no? Esto es una violación a una de las normas mexicanas en esa materia, pero pues no pasó nada porque no está regulado ese tema. Y en otro tema, otro caso al que le dimos seguimiento recientemente fue una joven pareja, ambos murieron hace exactamente un año, el 2 de abril, en uno de estos complejos gigantes HGB que de hecho se ven en periférico ahí blancos, como muy impresionantes, que son como, el esquema es que todos son exactamente iguales, ¿no? Te venden el chico, el mediano y el grande, o te lo rentan, pero todos los departamentos son iguales. Y si uno ve los planos, todos los departamentos tienen el boiler adentro, lo cual pues también es una violación a esta norma, ¿no? Y esta joven pareja perdió la vida porque como está mal construido, además de la violación a la norma, pues la construcción que entregó la inmobiliaria estaba mal, la chimenea para desalojar los gases tóxicos estaba mal instalada. Esta joven pareja se murió intoxicada una noche. El perito que está investigando, el MP, pide los papeles a la delegación, los planos, los permisos de construcción, el aviso de terminación de obra y el aviso de habitabilidad, y la alcaldía Álvaro Obregón responde que no hay antecedente que esos permisos existan. A pesar de que la alcaldía se da cuenta que la inmobiliaria no tiene permisos o por lo menos no existen en sus registros, esta misma inmobiliaria está haciendo una torre idéntica, o sea, la torre 2, literal, al ladito, ¿no? Y nadie la ha suspendido. Le pedimos entrevista a la alcaldía y nos dice que es un tema del gobierno central, el gobierno central nos dice que es un tema de la alcaldía. Entonces, bueno, mientras esto está pasando, hay un montón de gente en peligro, literalmente, por esta corrupción y falta de revisión inmobiliaria. Estas torres con estos esquemas de construcción están todos los días levantándose en la ciudad y pues creo que le debemos también cierto respeto a esas víctimas y creo que es un tema que deberíamos poner sobre la mesa. Entonces yo solo quería como apuntar que eso está pasando, alertar a nuestra audiencia que pues es la cosa más importante en la que deben fijarse cuando renten o compren un departamento, que el boiler esté afuera, porque es un tema de todos los días, que además no se puede medir, ¿no? Porque en las carpetas de investigación o en los registros de CEMEFO y demás, nunca dice murió por intoxicación de gas, ¿no? Dice, digamos, otra cosa. La carpeta de investigación es por homicidio, culposo, doloso, el examen es por el colapso final, digamos, de los órganos o demás, pero no hay manera de saber cuántas personas están muriendo por intoxicación de gas. Entonces, además es un tema que, pues, sin data está difícil de revisar. Y ya, pues solo cerraré diciendo eso, que pongamos atención y que ojalá estas inmobiliarias y las alcaldías respondan por este tipo de corrupción también. Pues, Me despido rápido porque me tengo que ir, nada más. gracias, Cuídense mucho. Luisa, Un abrazo, Jessica, Daniela. Jessie. Gracias por todo, Gracias. Baigoncito. Bye.